Esta semana, este jueves, ha habido una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a donde ha concurrido Roberta Jacobson, la encargada de América Latina en el Departamento de Estado americano. Y tiene que ver con el hecho de que muchos senadores están pidiendo que Estados Unidos imponga sanciones a Venezuela y sanciones cada vez más fuertes. El periódico The Washington Post, en un editorial también de este jueves, titulado Venezuela en caída libre, dice que Venezuela es un país donde hay una inflación de un 60%, donde hay una escasez, un desabastecimiento del 30% de los bienes más importantes para la canasta familiar, para que las familias puedan subsistir. Y además hace mención de un informe del que hablamos esta semana de la ONG norteamericana Human Rights Watch, titulado Castigados por protestar, en donde documentan al menos 45 casos de abusos contra la población civil por parte de las fuerzas del orden venezolanas. Según ese informe, también ha habido 10 casos de torturas contra civiles en Venezuela. Y lo que señala el editorial del Washington Post es que Estados Unidos puede seguir, por una parte, promoviendo el diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y unos sectores de la oposición, pero que simultáneamente debería pisar el acelerador en lo que tiene que ver con las sanciones y, sobre todo, imponérselas al entorno, a las personas próximas al presidente Nicolás Maduro. La primera pregunta es, ¿usted cree que Estados Unidos va a hacer eso? ¿O será que prefieren mantenerse, a dar un paso al costado como para no ser tildado del gran enemigo de la presidencia de Venezuela, de Nicolás Maduro? Bueno, ya ayer, como tú ya señalas durante la audiencia, Roberta Jacobson y Thomas Malinowski, claro que por el momento ellos no aconsejan la aplicación de sanciones. Evidentemente esto no ha sido una buena noticia para los senadores Bob Menéndez de Nueva Jersey, ni tampoco para Marco Rubio. Y yo creo que a pesar de las presiones, incluido el editorial del Washington Post, y a pesar de las presiones tanto de Menéndez como de Rubio, yo creo en este caso que Jacobson hizo lo correcto. Y yo creo que lo explicó de manera muy clara, muy nítida. Ella considera que por el momento, Estados Unidos lanza una primera batería de sanciones, el efecto puede ser contraproducente. Y aquí nos encontramos con esta paradoja de cómo el imperio, como lo consideran desde Venezuela, sigue teniendo sus grandes límites, ¿no? No puede intervenir demasiado en Venezuela. ¿Por qué? Porque la aplicación de sanciones generan anticuerpos en Venezuela. De hecho, inmediatamente, incluso antes de que Jacobson dijera sí o no, Maduro anunció con represalias. Y lo que dijo Jacobson, no vamos a permitir que los venezolanos, en este caso Maduro, se presente a sí mismo como víctima. Así es que vamos a esperar, no descartan las sanciones, quieren seguirle dando oportunidad a esta negociación que están encabezando tanto el Vaticano como Brasil y Colombia y Ecuador. Pero evidentemente reconoció Jacobson que están muy frustrados y que no se descartan las sanciones. Yo creo que va a llegar un momento, francamente, en que Estados Unidos no va a poder tener más remedio que actuar. Ojalá que las negociaciones prosperen, yo lo dudo mucho, pero creo que por el momento le darían el pretexto ideal a Maduro para generar justamente una respuesta que podría ir en contra de este incipiente movimiento en favor de la democracia. Sí, la política de la administración Obama, me parece desde que el presidente llegó a la Casa Blanca en el 2009, ha ido en esta línea, siempre. Intentar no aparecer o no cultivar, no alimentar la imagen de la gran potencia, superpotencia arrogante que considera América Latina su patio trasero, precisamente para evitar estos efectos contraproducentes. También hay que decir que no ha sido una prioridad para el gobierno de Estados Unidos y en los últimos 2 o 3 meses el contraste entre la cobertura, incluso en los medios de comunicación, pero también la atención que le presta la Casa Blanca en ruedas de prensa, etcétera, Ucrania y Venezuela es absoluta. A veces no se conoce, no se explica, pero los intereses de Venezuela y Estados Unidos además están muy entrelazados. Hay 14.000 gasolineras Citgo en Estados Unidos. Citgo es una empresa de gasolineras perteneciente a Petróleos de Venezuela, empresa pública venezolana. Si quitásemos de Estados Unidos las 14.000 gasolineras, el paisaje de este país cambiaría. Es decir, es una relación muy compleja, no es una de adversarios, pero también colaboradores.
En el Senado yo veo intentos de hacer política con este tema de Venezuela, especialmente por parte de Marco Rubio. Marco Rubio, el senador por la Florida, flamante precandidato a las elecciones republicanas del 2016, un hombre que le fascina estar en las primeras páginas de los periódicos. Se le acabó el discurso porque decidió apoyar de una manera bastante ambivalente el tema de inmigración. El tema de inmigración ya está bastante frío, desafortunadamente, y necesitaba una forma de capturar otra vez la atención de los americanos. Igual Bob Menéndez, que ha sido, digamos, implicado en algunos escándalos, que también ha tenido algunas dificultades en los últimos meses, están interesados en hacer política con Venezuela. Ojalá y que esto sea para el bien de los venezolanos y no solamente para el bien electoral de los dos senadores. Yo lo que el informe de Human Rights Watch creo que todos lo hemos leído y es espeluznante, pero coincido en que aplicar sanciones contra Venezuela es dar munición ideológica al chavismo. Lo hemos visto en Cuba cómo han funcionado las sanciones, y además con esto a lo mejor me llamáis demagogo, pero de verdad lo pienso. Esto de las sanciones sobre los derechos humanos, cuando Estados Unidos sanciona por asuntos de derechos humanos, tiene muy poca credibilidad desde el punto de vista moral cuando no hay sanciones contra China, no hay sanciones contra Arabia Saudí. Están cambiando las cosas de una manera estrepitosa en Turquía. Está habiendo un giro autoritario en Turquía que yo creo que es igual de preocupante que el que está habiendo en Venezuela, y tampoco hay sanciones. En fin, a mí siempre me dejan un poco frío cuando Estados Unidos clama por los derechos humanos en otras zonas del mundo.